Thank you very much. Muchas gracias, Russell. Si alguno tiene una consulta, alguna pregunta para hacer o algún comentario, puede hacerlo ahora. Si no, vamos a comenzar con las presentaciones de la reunión LACNOG. Esta reunión tiene el mismo formato que tuvo el año pasado, donde hacemos un llamado a presentación de trabajos. Hay un comité de programa que van a conocer al finalizar la reunión y se seleccionan los trabajos que luego serán presentados durante las sesiones. Las sesiones del LACNOG en esta reunión son las mañanas, del martes, miércoles y jueves. Durante estas mañanas vamos a ir invitando a los presentadores que fueron seleccionados durante el proceso de selección de trabajos. El primer trabajo que vamos a presentar hoy es de Álvaro Retana, así que lo invito a pasar al frente. Álvaro es conocido ya en nuestra región y era muy conocido por sus libros también. Álvaro era un importante ingeniero en Cisco, Distinguished Engineer, y usamos sus libros de ruteo y ahora trabaja para la compañía HP. La presentación de Álvaro, que pasó por el proceso de selección de trabajos, está relacionada con el IETF, por eso decidimos colocarla justo después de la presentación de Russ Hasley. Es un reporte de estandarización y en particular de las estándares del IETF que tienen interés para los operadores. Así que los dejo con Álvaro y su presentación. Gracias. Buenos días. Yo soy Álvaro Retana, yo soy costarricense, entonces por supuesto voy a dar la charla en español. Cualquier pregunta que tengan, por favor, ahora al principio, a la hora del café, si me invitan a almorzar, con mucho gusto, cualquier pregunta. Como decía Cristian, yo trabajo en HP y voy a hablar sobre estandarización. Le pusimos a charla reporte sobre la estandarización. La idea es hablar sobre el trabajo principal, el trabajo más importante, más relevante en cuanto a operaciones que está pasando en el IETF. Voy a decir lo mismo que dijo Russ hace un segundo, que probablemente Vint Cerf vio mi presentación antes de la charla de él. Y estoy seguro que Russ también vio la presentación, porque vamos a hablar de muchas de las mismas cosas. Esto es importante porque estos son los temas que tienen más impacto a la operación de las redes, a poder mantener las redes funcionando, a los servicios y a poder hacerlas crecer hacia el futuro. Entonces, como decía, la idea aquí era ver cuáles son los temas más importantes. ¿Cuáles son los temas más importantes de la última reunión de la IETF que fue en Quebec, en Canadá, ahora a finales de julio? Y hablar de cuáles son los temas y documentos que están relacionados con estos temas. Entonces, lo que hice, y voy a tratar de hacer esto aquí. No sé cuál es la que hay que ver. Sí, ok. Entonces, lo que hice y lo que dice en el título arriba es que me puse a pensar cuáles son los temas más importantes. Mi trabajo ha estado más que todo relacionado con el enrutamiento. He hecho mucho trabajo en USPF y BGP y cuestiones de ese tipo. Y para mí, obviamente, eso es lo más importante. Pero me puse a pensar que debe existir algún tipo de tema que vaya más allá, que abarque las diferentes áreas del IETF. Como mencionó Russ, hay 8 áreas diferentes, hay más de 125 grupos de trabajo. Entonces, pues obviamente quiero presentar algo que sea relevante a través de las diferentes áreas de trabajo. Entonces lo que hice fue que me fui al website del Internet Society y me encontré las iniciativas de la Internet Society. Una de las iniciativas se llama Internetworks. Y esa iniciativa, como dice ahí, se enfoca en la operación continua de Internet a nivel global. Eso me pareció muy adecuado a un foro como estos.
de operadores, donde el objetivo es obviamente tener redes operativas, no solo en América Latina, sino a través del mundo. Esta iniciativa del Internet Society Internetworks está dividida en 4 programas diferentes, que son los que están ahí. El primero es el de direccionamiento global, que obviamente se enfoca en IPv6, pero más importante en poder entregar una transición de versión 4 a versión 6 y más allá. Es uno de los programas. El siguiente programa se llama Internet abierto y común. Lo importante detrás de esto es poder implementar lo que se llama el principio de punta a punta, the end-to-end principle. La idea aquí es poder tener la inteligencia en las aplicaciones y atravesar la red. Como nosotros sabemos, pues hay muchísimas tecnologías de una punta a la otra de una red de comunicaciones. Desde capa 2, nivel 3, cualquier tipo de encapsulamiento que va en el centro. Entonces es muy importante poder tener este tipo de Internet abierto, como ya hablaba Russ, en cuanto a Internet abierto, en cuanto a políticas, en cuanto a estándares, para que cualquiera pueda implementar sus aplicaciones a través de la red. El tercer programa habla de seguridad y estabilidad. Ya oyeron hablar de DNSSEC, del trabajo que se está haciendo en BGP, para mejorar la seguridad de la infraestructura, para poder tener una infraestructura que pueda no solo sobrevivir cualquier tipo de ataque, sino que pueda crecer más allá de lo que estamos hoy. Y la última parte, que por tiempo no voy a cubrir hoy, es la parte esta de aquí abajo que se llama Alternatives. Esto es otros tipos de redes alternativas y qué impacto tienen. Ya vimos un poco hablar de lo que se llama el Internet of Things, el Internet de las cosas, otras cosas que vamos a poner en la red, medidores eléctricos, ya tenemos obviamente cuestiones como teléfonos, cámaras, controladores de luz, de temperatura, de cualquier otra cosa que se puedan imaginar que está siendo conectada a la red. Existe mucho trabajo en cuanto a redes de sensores, protocolos de enrutamiento para ese tipo de dispositivos que tienen requerimientos muy diferentes a un enrutador. Son dispositivos que trabajan con batería, son dispositivos que muchas veces se ponen a dormir, que tienen necesidad de comunicación, pero al mismo tiempo tienen que poder ser descubiertos en una red. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir un poco los programas y hablar de lo que yo pienso que durante la última reunión de IETF se acopla a estas iniciativas del Internet Society. Estoy seguro que va a haber un poco algunas cosas que me olvidaron o se me perdieron, pero estos creo que son los más importantes. Perdón, entonces la primera parte es direccionamiento global. Como decía, esto habla de versión 4, transición a versión 6 y más allá. El grupo de trabajo probablemente más importante que se reunió la vez pasada fue el de IPv6 Operations, V6 Ops. Este obviamente, como el nombre dice, es el grupo de trabajo que se encarga de desarrollar guías para la operación de Internet versión 6 y obviamente la operación conjunta de versión 6 y versión 4 en la red. Se discutió mucho en la reunión de V6 Ops y también en la sesión técnica del IAB, del Internet Architecture Board. Se discutió mucho lo que fue el Día Mundial de IPv6, que fue en junio pasado. Cuando ustedes tengan estos slides, hay un link al día que habla de los resultados, de qué pasó, las diferencias de tráfico, etc. Uno de los trabajos interesantes, y este es más o menos el formato que va a llevar esta presentación, voy a hablar del trabajo, hay un link para que lo vayan a leer, y voy a mencionar de qué se trata. La idea es entonces poder para cada uno de estos temas, desde el punto de vista operativo, darles una idea de lo importante, de qué son las cosas importantes que están pasando. Eventualmente, y hay otras charlas a través de esta semana, que van a ir un poco más profundo, que vamos a hablar más de cómo integrarnos al movimiento de estandarización, de cómo participar más en el IETF. Estos son los trabajos que ha sido interesante, que ha provocado bastante discusión. Es este primero que se llama Happy Eyeballs. La idea esta es muy sencilla.
tenemos dispositivos, tenemos programas para ver la red, browsers, Firefox y Internet Explorer y todos estos, que cuando están trabajando con los dos stacks, versión 4 y versión 6, muchas veces la experiencia de un usuario de versión 6 o que está tratando de usar versión 6 con el protocolo preferido no es tan buena como los usuarios que prefieren la versión 4. Esto es por el modelo en el que trabaja el browser, que lo que hace es que intenta abrir la conexión, si la conexión falla, o hasta que la conexión falle, intenta versión 4. Lo que este trabajo dice es algo muy sencillo, lo que simplemente dice es que a veces versión 6 no funciona, ya sea porque no está habilitado, porque hay alguna falla en el centro de la red, cualquier cosa. Entonces simplemente las aplicaciones deberían habilitar algoritmos más agresivos en cuanto a tratar versión 4. Inicialmente, las versiones iniciales de este trabajo definían algoritmos. Ahora lo que está hablando más que todo es de los requisitos y dejan los algoritmos para las implementaciones. Ya hay implementaciones de esto en varios browsers como Firefox, por ejemplo. Otros trabajos interesantes desde el punto de vista de V6Ops es que provocó bastante discusión fue el uso de túneles automáticos que se llaman 6-to-4. Son túneles para la conexión de partes de la red donde tenemos versión 4 a versión 6, donde podemos hacer un túnel a través de versión 4 que tiene información de versión 6. Esto ha ocasionado bastantes discusiones por el hecho de que han sido documentados varios tipos de ataques que resultan en loops en el enrutamiento, donde podemos enviar tráfico por el túnel, se devuelve por la red de versión 4, va otra vez por el túnel, etc. Y esto puede ocasionar, obviamente, que la red se cargue y que no sea algo muy bueno para las operaciones. Entonces, recientemente se publicó el RFC 6324, que habla de esos ataques, y también el 6343, que habla de consejos para los operadores de cómo tratar esos túneles. Hubo mucha discusión en el IETF y de esto incluso se hizo apelaciones y de todo, porque varias personas querían simplemente pasar estas prácticas de 6-to-4 a lo que se llama histórico. Lo que eso quiere decir es, desde el punto de vista de IETF, es simplemente dejarlo algo que ya no se usa. Pero todos sabemos que estos túneles han sido implementados en muchas redes. Entonces, al final, después de muchas discusiones, no se llegó a un consenso. Pero este RFC 6343 habla entonces de las guías, de consejos de implementación. Además, el trabajo nuevo que está aquí abajo habla de algo parecido a lo que decía el Happy Eyeballs, de cómo hacer la experiencia un poco mejor. Y esto lo que habla es que deberíamos dejar los túneles de 6-to-4 como último recurso. En otras palabras, siempre preferir la conexión nativa antes de preferir una conexión a través de un túnel. Muchas de estas cosas son, de nuevo, guías operativas, por eso son importantes para ustedes como operadores, para nosotros como operadores. Otro trabajo importante que también está en el grupo de trabajo de V6Ops es este concepto de poner en una lista blanca, lo que se llama whitelisting, en lugar de una lista negra, que es algo negativo, una lista blanca es algo bueno. La idea de este trabajo de hacer un whitelisting de los dispositivos de DNS que pueden hacer consultas sobre los records de IP versión 6, sobre los 4As de versión 6. Esto lo que hace es que si una organización, una empresa está haciendo una transición a IP versión 6, entonces puede hacer una transición donde solo algunas partes de su red pueden hacer consultas de versión 6. Eso lo que hace es que permite que versión 6 sea implementada en algunos lugares de la red antes de en otros lugares de la red. Ya que los lugares donde no tenemos versión 6 implementada en la red, aunque haya una consulta de versión 6, el DNS no va a responder.
porque esa consulta no viene de un lugar donde está debajo de la lista blanca del whitelist. De nuevo, un documento operativo de cómo llegar a una transición de versión 4 a versión 6. Y el último trabajo que voy a mencionar es lo que se llama el Discard Prefix para versión 6. En muchas redes tenemos filtros que implementamos dinámicamente para prevenir ataques, donde queremos probablemente simplemente botar el tráfico a la entrada, botar el tráfico en algún lugar, redirigirlo. Esto simplemente habla de que deberíamos tener un prefijo de versión 6 formalmente asignado por IANA para poder consistentemente usarlo para redirigir el tráfico que no queremos en nuestra red. De nuevo, un tema operativo. Otros grupos de trabajo que son interesantes, no solo desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista de desarrollo de protocolos que podrían ir a ver, es primero el de softwares. Lo que habla es de cómo descubrir y controlar métodos de encapsulamiento a través de Internet para versión 4 sobre versión 6, etc. El de IPv6 Maintenance, que obviamente lo que habla es del mantenimiento del protocolo versión 6. Y el último, que ha sido designado para hacer un análisis de mecanismos de transición, o en este caso de cómo cambiamos la numeración de una red de versión 6, que se llama IPv6 Site Renumbering o 6renum. Muchos de estos grupos de trabajo también tienen obviamente temas operativos, pero la mayoría trata sobre nuevos protocolos, etcétera, que obviamente es interesante para operadores, pero que son un poco más lejos de la implementación. Ok, entonces eso fue un poco del tema de direccionamiento global. La segunda parte del programa que les hablaba de Internet Society es lo que se llama Open and Common Internet. Cómo tener un Internet que sea abierto y común para todos. Y esto habla entonces de nuevo del principio de punta a punta. ¿Cómo hago para que mis aplicaciones de un lado al otro de Internet funcionen sin importar lo que haya en el centro? Unos grupos de trabajo importantes en este marco es el de Behave, que lo que hace es que está creando documentos para poder hacer que las cajas de traducción de direcciones, los NATs, funcionen de una forma determinística. Ha existido muchas discusiones en el IETF y en otros lugares sobre el uso de NATs en una red y qué tipo de desventajas, o probablemente ventajas también, pueden tener estas cajas. Porque son obviamente dispositivos que cambian, que interrumpen el flujo de punta a punta de una aplicación. Entonces, algunos de los documentos que ellos están trabajando, el primero es los requisitos para lo que se llama el Carrier Grade NAT. Estas son cajas de NAT que usan a gran escala los operadores, y entonces esto habla de requisitos de comportamiento del Carrier Grade NAT. Eso lo que significa, y la razón por la que eso es importante para los operadores, es porque identifica una serie de requisitos de cómo deberían comportarse para permitir ese funcionamiento de punta a punta. Eso lo que quiere decir es que ustedes compran una caja de estas en cualquier lugar, puede tener estos requisitos como opciones, no necesariamente como el default. Entonces, a la hora de implementar lo que estamos diciendo aquí en estos documentos, estas son las prácticas que recomendamos. Entonces, es también una guía que les ayuda a ustedes a identificar cuáles serían los dispositivos que les conviene más comprar, por ejemplo. El siguiente documento habla de cómo encontrar una dirección de versión 6 en un lugar donde no existe, donde existe un
DNS de 6 a 4. En otras palabras, donde hay una traducción, también el DNS. En este caso, lo que está haciendo es usando un dominio de IPv4 que todos tenemos para poder obtener la dirección de versión 6. Ese es en los casos en los que donde la red de acceso probablemente no tiene soporte de versión 6, pero tal vez donde el dispositivo está usando algún tipo de túnel, por ejemplo, para accesar a Internet y necesita la dirección de versión 6. Entonces no tenemos IPv 6 implementado en la red de acceso, pero podemos usar el DNS para poder encontrar no solo la dirección, sino también probablemente la caja de NAT, donde podemos dirigirnos para poder accesar los recursos de versión 6 que necesitamos. Entonces en Behave, de nuevo, se habla de, más que todo, dispositivos de reducción de direcciones. Uno de los grupos que es relativamente nuevo es este de Connex, que se llama Congestion Exposure. La idea de este grupo es de informar, de que las aplicaciones le puedan informar a la red sobre congestión que han encontrado en la red. La idea final es que si una aplicación le informa a la red podría, y eso no está especificado en ningún lugar, pero podría reaccionar y tal vez tratar la aplicación de alguna otra forma. Estamos hablando de calidad de servicio, en el transporte, etc. Entonces hay dos documentos aquí importantes. El primero habla de los conceptos y el mecanismo abstracto de cómo esto podría funcionar, y el segundo de abajo habla de los usos, de los posibles usos que esto podría tener. La idea aquí es tener algo que sea neutral a la aplicación, de nuevo, viendo aquel principio de punta a punta, donde podemos tener una red que sea lo más transparente posible. No se ve muy bien, pero me tomé la libertad de copiar esto del documento, y esto lo que es que, si se fijan aquí, este es el transmisor que está transmitiendo la aplicación, este es el que está recibiendo la aplicación del otro lado. Generalmente el tráfico va por aquí, una red que probablemente está congestionada. Muchas veces existe alguna señal de congestión que va hacia el frente. Esto a veces se da simplemente en la forma de paquetes que se descartan en la red, causando luego que TCP, por ejemplo, tenga un slow start. Entonces no es una forma necesariamente implícita, o perdón, no necesariamente explícita, pero implícita, que lo que ocasiona es que generalmente hay algún tipo de información que va hacia el que está originando la aplicación, que dice, bueno, estoy congestionado, me perdí algún paquete, necesito que retransmita, por ejemplo. Es una indicación de que algo está en la red, y entonces lo que estamos tratando de plantear en este grupo de trabajo de Connex es poder tener una señal nueva que viene desde el origen hacia la red. Entonces, esta parte de aquí es el nivel de la aplicación y esta parte de aquí va a ser el nivel de la red. Entonces, de nuevo, la red va a poder, tal vez en el futuro, tomar algún tipo de acción y decir, bueno, esa aplicación es importante para mí, o esa aplicación yo sé que es voz, o yo sé que es algún tipo de video, o cualquier cosa de ese tipo, debería ajustar la forma en que la trato, ajustar mis colas de calidad de servicio, reenrutar, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Entonces, de nuevo, es importante porque en el futuro va a causar necesidades operativas para que ustedes vayan implementen. Este grupo de trabajo es relativamente nuevo, pero ya existe un draft que habla de una opción, se llama IPv6 Destination Option, una opción para IPv 6 del destino. En otras palabras, ya existe una forma de cómo poner esa información de congestión y decirle a la red qué es lo que está pasando. Lo que no existe todavía es ningún documento ni nada que diga qué hacemos con esa información. Además de saber que existe congestión en la red, todavía no se ha llegado al punto que dice qué hacemos. Entonces, algo importante para ustedes como operadores es tal vez poder ayudar a definir eso. Bueno, ahora que sabemos qué podemos hacer en la red, qué sería importante, cuáles tal vez mecanismos no queremos implementar,
ahí es donde la participación de operadores es muy, muy importante en foros como la IETF. Otros grupos de trabajo también son interesantes. El primero se llama TikTok. Lo que hace es que habla de cómo transportar información sobre tiempo y frecuencia en una red para poder tener sincronización. Entonces es importante operativamente para poder analizar problemas, para poder tener esa sincronización que necesitamos en aplicaciones, etc. Esto habla no solo de redes de IP, sino también redes de MPLS. Y hay otro grupo de trabajo que se llama DCCP, que es un protocolo para lo que se llama el control de la congestión. Es un protocolo que no está orientado a la conexión. El trabajo de Connex es más que todo para protocolos orientados a conexión, como TCP. Entonces, de nuevo, son áreas similares, y esto pasa mucho en el IETF, donde hay áreas similares, pero cada grupo de trabajo tiene su propio grupo de objetivos y de documentos que van a implementar. La tercera parte, y esto voy a ir un poco más rápido porque yo sé que hay otras charlas, muchas otras charlas sobre DNS, y tenemos gente aquí que sabe muchísimo más que yo sobre cualquier cosa que voy a decir ahora. Pero la tercera parte es sobre seguridad y estabilidad de la red. Entonces hay varios grupos de trabajo donde se habla y se coordinan prácticas para mayor seguridad y mayor estabilidad en la red. Uno de los grupos es DANE, DNS Based Authentication of Named Entities. Esto habla de el uso de DNSSEC para poder implementar los pasos iniciales para la conexión segura entre aplicaciones. Hay un par de documentos que son interesantes desde el punto de vista del uso de TLS en la red. De nuevo, hay bastante de esto que más se va a hablar mañana y yo creo que incluso hoy en la tarde también. También relacionado con DNS está el grupo de trabajo de DNSOP, que obviamente habla de operaciones del sistema de DNS. Uno de los trabajos que se discutió esta última vez fue sobre las consideraciones en cuanto al uso de las llaves en DNSSEC. De hecho, hay 2 documentos que hablan de esto. Esto es un área que va caminando y cambiando y adquiriendo bastante experiencia muy rápidamente. Entonces hay muchas consideraciones operativas que están plasmadas en esos documentos, que es importante poder no solo entender, sino que poder aplicar eventualmente. Un par de documentos interesantes que ha desarrollado este grupo. El primero se llama DNSSEC Policy and Practice Statement Framework. Esto es un documento que ayuda a operadores a poder desarrollar un documento sobre el uso, la política y la práctica de DNSSEC en sus redes. Entonces, esto habla de los puntos que deberían considerar, de qué es importante que ustedes sepan y que ustedes puedan implementar en su red. Se está revisando también el RFC 4641, que habla de prácticas operacionales. De nuevo, hay mucha experiencia, no solo que se ha acumulado en el IETF, sino que también van a hablar aquí, hoy y mañana, sobre DNSSEC, bastante. Ross y Vint mencionaron el trabajo de endurecer un poco más el sistema de enrutamiento. El grupo se llama CIDR, Secure Inter-Domain Routing, y eso lo que trata de hacer es reducir la vulnerabilidad del sistema de enrutamiento. En general, este grupo de trabajo está enfocando en BGP, en 2 cosas principales. Uno, en verificar el origen, saber que un sistema autónomo está autorizado a originar o anunciar una ruta específica, y como una segunda parte, en verificar que
el camino de sistemas autónomos, el AS-Path, sea en realidad el camino por el que la ruta fue anunciada. Entonces hay algunos documentos que son muy interesantes para los operadores poder entender y saber qué es lo que está pasando. El primero es la lista de use cases, la interpretación de los objetos en el RPKI desde un punto de vista operativo. ¿Qué pasa si recibo esta información? ¿Qué pasa si recibo una revocación? ¿Qué pasa si el certificado dice A o B? ¿Cómo se interpreta eso desde un punto de vista operativo? Y el segundo es un resumen de las decisiones que se han tomado hasta ahora. Es un resumen de la lista de discusión, de qué ha pasado y por qué se han tomado las decisiones. Eso es importante también porque entonces nos ayuda a entender por qué estamos diseñando un protocolo como el que estamos diseñando. Hay muchísimos otros documentos en este grupo de trabajo. La mayoría hablan de criptografía, algunas extensiones de BGP, pero yo creo que para el punto de vista operativo lo más importante son estos dos, porque podemos entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando eso. Algo importante que se mencionó la vez pasada en Quebec es el impacto que va a tener lo que se llama BGP-SAC en enrutadores. De nuevo, importante operativamente porque tenemos que estar preparados para cuando esto pase. Abajo hay un link a toda la presentación de cómo se calcularon los números, etc. Y esto lo que habla es del tamaño de una ruta. Hoy en día es 78 bytes, pero dependiendo de qué tipo de algoritmos se usen para las firmas de los certificados, el tamaño va a crecer. Como pueden ver ahí, se estima que tal vez en el peor de los casos sea 15 veces más el tamaño. Pero puede ser que tal vez en el mejor de los casos sea solo 5 veces. Eso tiene un impacto operativo porque toda esta información tiene que estar residente en el enrutador. Eso significa más memoria, más procesamiento, etc. Ese es el momento en el que los operadores deberían estar involucrados en ese tipo de discusiones, porque son protocolos que vamos a implementar en la red de aquí a, yo esperaría 2, 3, 5 años. Podamos de verdad estar funcionando en una implementación significativa a través, ojalá, de la región o a través del mundo entero. Otros grupos interesantes en cuanto a seguridad y estabilidad es el grupo de CARP. Esto se llama Key and Authentication for Routing Protocols. Este habla de autenticación y manejo de llaves para protocolos de enrutamiento. Este grupo de trabajo se diseñó con el objetivo de que trabaje con todos los protocolos. Entonces, que especifique cómo asegurar los paquetes en el cable conforme se transmiten y que especifique mecanismos comunes para todos los protocolos. Entonces, se van y se fijan ahí, hablan de protocolos comunes, por ejemplo, OSPF o RSVP, que tienen un mecanismo común de enviar mensajes de hello, de enviar mensajes de descubrir sus vecinos, etc. Y otros protocolos también comunes, como por ejemplo los basados en TCP, BGP, LDP, etc. Entonces tienen otro grupo de funciones. Al final, el objetivo de ese grupo es poder no solo hacer que la transmisión sea más segura, sino de poder manejar la seguridad más fácilmente. De nuevo, un tema operativo. De poder tener una forma fácil de manejar las llaves, de manejar los cambios de llaves a través de los múltiples protocolos que tenemos en nuestra red. Y el último que voy a mencionar es el grupo de trabajo de Web Security, que lo que está encargado es de documentar problemas que vemos en las redes en cuanto al web y requisitos para resolver esos problemas. Esos son los grupos de trabajo en que la IETF interactúa con otras organizaciones de estándares para poder desarrollar las soluciones. Entonces, lo que hablé hoy fue desde el punto de vista operativo, cuáles, a mí, en mi opinión, han sido los temas importantes: direccionamiento global, IPv6, transición,
hablamos de Internet abierto, de mantener el principio de punta a punta y de seguridad y estabilidad. Cuando tengan esta presentación, como les dije, hay bastantes links que pueden seguir hacia los documentos que pueden leer para tener más información sobre lo que está pasando en el IETF. Muchísimas gracias. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que tenemos como 5 minutos antes del café. O si se están durmiendo. ¿Quién ya se durmió? Él ya se durmió, muy bien. Él también se durmió. Ok, perfecto. Bueno, ya ajustamos el micrófono, ahora sí necesitamos que alguien venga a hacer alguna pregunta. Porque si no, él caminó desde ya hasta aquí. Ok, muchísimas gracias.